Bueno, por último vamos a dar lugar a la última panelista de esta sección, Lorena González Rodríguez. Lorena es abogada, es especialista en Derecho de Daños por la Universidad de Buenos Aires, es experta en Compliance por la UCEMA y certificada por la International Federation of Compliance Associations. También es doctorada en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, es profesora adjunta regular de contratos civiles y comerciales, es coordinadora docente de la carrera de especialización en Derecho de Daños y directora del Observatorio de Innovación y Consumo Digital de la Facultad de Derecho de la UBA. Le damos lugar a Lorena, quien va a exponer sobre los objetivos de la COP30 y las normas del Código Civil y Comercial. Acabo de tocar algo. Ya estoy con ustedes mientras termino de acomodar esto. Ahí va. Vamos a volver. Bueno, en principio, mientras vuelvo a la presentación, lo primero es agradecer. Siempre es un placer estar en la Universidad Nacional del Sur, que es la Facultad de Derecho es un referente absoluto de todo lo que es innovación, derecho, y especialmente la persona de su decana, la doctora Pamela Tolosa, que además está liderando una jornada de manera impecable, como siempre, y porque siempre también es un gusto poder hablar de lo que a uno le interesa, en lo que está trabajando, y acompañada de queridísimos amigos como son Pablo y Guillermo, a quienes acabo de escuchar, y que ya me excuso de tratar prevención porque ya lo hicieron. Entonces voy a tratar de cumplir con el tiempo para poder crear el panel en hora. Lo que están viendo, primero, relata mi número de documentos, todos los que están ahí que yo no estoy viendo en la sala, que se están riendo, también saben de qué se trata esto. Esto es una frase de la película Volver al Futuro, un diálogo entre Marty McFly y el doctor Emmett. El doctor Emmett me pregunta, ¿qué es esto que estoy usando? Y le dice, esto es un traje de radiación. Traje de radiación, por supuesto, por todos los efectos colaterales de las guerras atómicas, le dice el doctor Emmett. No todo es tan terrible como parece, pero para ponerlos en tema, yo voy a hablar del futuro. A 10 años de la sanción del Código Civil, tomé dos elementos que a mi modo de ver son señeros en relación al futuro del mundo y del derecho. Uno es la COP30 y el otro es el Código Civil y Comercial. Y ustedes en este momento se estarán preguntando por qué la COP30, qué tiene que ver la COP30 y sus objetivos con el Código Civil y Comercial. Tiene que ver bastante. Por lo que ha sucedido en esta COP, que es absolutamente actual y tiene que ver con el futuro del planeta porque hacia el cambio climático, terminó el 21 de noviembre, por lo tanto todos sus objetivos y sus ejes temáticos están fresquitos y tienen que ver con decisiones que nos van a afectar a todos porque registran la dimensión global de todo lo que tenemos de aquí en adelante. Entonces, simplemente para refrescar de qué se trata la COP. La COP es la conferencia de las partes, que es el órgano supremo de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Este es el seno, el lugar en el que se toman las decisiones más importantes, se elaboran normas que son recibidas por los estados, son realizadas en cooperación y tienen que ver con los objetivos globales en materia de cambio climático. En este espacio se reúnen los representantes de los 198 países firmantes, tenemos algún que otro fantasma, expertos en el tema y organizaciones de la sociedad civil. Este año, como les dije, se reunieron en Belém, en Brasil, hace menos de una semana. ¿Cuál es la diferencia de esta COP y por qué elegí esta COP y no otras? La diferencia de esta COP es que por primera vez se convocó y se incorporó en la elaboración de los objetivos y en la gestión de esos objetivos al sector privado. Se sinceró una línea de base en la cual se estableció que el esfuerzo de los estados
y las obligaciones asumidas por los Estados parte resultaban absolutamente insuficientes para el cumplimiento de los objetivos para mitigar o combatir el cambio climático. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no pueden no participar o elegir participar en los sectores privados, sino que están obligados a contribuir en esta gestión. Obligados es un modo de decir, pueden ser que estén incentivados o que tengan determinadas consecuencias por algunas conductas previas o por algunas conductas que vayan a asumir que contribuyan al cumplimiento de estos objetivos. Ahora bien, ¿cuál fue la agenda de acción de la COP30 y por qué vamos a relacionarla con el Código Civil y Comercial? Uno de los temas más importantes fue la transición energética, la gestión sostenible de bosques, océanos y biodiversidad, que ya me empieza a sonar a regulación vigente del Código Civil, que vamos a ver dentro de un momento, transformación de sistemas alimentarios, que también vamos a encontrar en el tratamiento de la parte de contratos de consumo, resiliencia urbana, hídrica e infraestructura, que también vamos a encontrar dentro de los principios, y la protección de la biodiversidad y del patrimonio cultural, y finalmente financiamiento, tecnología y capacitación, que por supuesto van a estar presentes en los contratos, algunos ya deben haber sido mencionados en el primer panel, y todo esto tiene un marco de absoluta inclusión y de un concepto que se trabajó la doctora Teresa Mancini, que es esta prosperidad inclusiva, que también está presente en la regulación del Código Civil y lo vamos a ver dentro de un poquito. Ahora, ¿cómo llegamos a esta COP? Llegamos que sí. Dentro de uno de los acuerdos en enero, que fue el Acuerdo de París, la comunidad global se puso como límite un grado y medio de aumento de temperatura y no pasa de ahí. Estamos en este momento a punto de pasarlo y tenemos proyecciones de pasarlo ampliamente para dentro de unos 10 años. Ahora bien, ¿por qué es tan importante esto en términos de participación privada? Porque no son solo los estados los que están participando en este compromiso y no son solo los estados los que están aportando. Está bien que los estados tienen elementos de gestión, de política, exactamente como los que Guillermo muy bien trata en su libro que presentó hace un ratito y a lo que me voy a referir en unos minutos, pero porque son actores absolutamente fundamentales en todo lo que es el cumplimiento de este tipo de obligaciones. Ahora bien, ¿cómo traemos a estos actores del sector privado que se manejan por una regulación privada a estas obligaciones asumidas por los estados? ¿Y por qué en esta COP? Esta COP se llamó la COP de la implementación, porque cada COP declara, enuncia, pero fracasa en la acción. Y en esta COP se reconoció el gran fracaso de la acción, la falta de acción, la falta de implementación de todos los objetivos que nos habíamos propuesto hasta ahora. Y entonces el presidente de la COP, en una reunión previa en Francia, dijo que la participación activa del sector privado era esencial para que podamos alcanzar las metas climáticas globales. Esta agenda de acción tiene estos resultados tangibles. En energía se propuso triplicar las energías renovables, duplicar la eficiencia de las existentes con $1 billón en redes y almacenamiento. Esto claramente necesita una participación del sector privado. En materia de transporte, la iniciativa de liderar a algunos países el emplazamiento de corredores eléctricos, la generación de combustibles sostenibles, aunque la eliminación de combustibles fósiles en esta COP no la llegamos a marzo, y alianzas para descarbonizar el transporte aéreo y el transporte marítimo. Claramente se comienza a ver la necesidad de la participación y el compromiso total de la iniciativa privada. En materia de industria se llegó a la elaboración de una declaración para la industrialización verde y planes sectoriales para el acero, cemento y químico. Vamos a ver que este tipo de conceptos ya está presente en nuestro Código Civil. En materia de ciudades, las iniciativas para viviendas resilientes y las infraestructuras adaptadas a sistemas
En materia de personas, planes para salud climática, protección social y formación en competencias verdes. Todo esto también está contemplado en nuestro Código Civil cuando se hace referencia a la preservación del patrimonio cultural y de comunidades originales, independientemente de que esté sujeto a una regulación previa. Ahora, ¿cómo hacemos para que esto suceda? ¿Cómo hacemos para que estos compromisos se hagan efectivos a través de nuestra regulación civil vigente? Voy a empezar por el último para terminar en el primero, que sería el ejemplo de nuestro Código Civil Comercial. En la Comunidad Económica Europea, por su virtualidad, por su disposición institucional y política, la regulación tiende a ser supranacional, con lo cual una institución liderada por determinado consejo toma algunas normas, se ponen de acuerdo entre los países y la regulación supranacional es la que impone las obligaciones que tienen los estados y los hace extensivas a los particulares. En el caso de otras regulaciones, como por ejemplo la de Brasil, hay cláusulas ambientales explícitas. Este tema también lo ha trabajado muy bien Pablo cuando habló de la función socioambiental del contrato y lo comparó muchas veces, trajo este tema de la regulación explícita de Brasil. Y ahora vamos a el otro modelo, que es la verdezación, que es una de estas traducciones que llega para quedarse, ecologización de códigos civiles. Este tema está trabajado por una autora italiana, de una lectura bastante llevadera y muy interesante porque es muy actual, se llama Living the Civil Codes, y el Código Civil argentino está liderando esta iniciativa en Latinoamérica y está siendo tomado como referente para otras regulaciones, por supuesto, cada una adaptada a la región específica. Ahora, esta ecologización del código, esta verderización, ¿qué nos permite? Nos permite contar con una estructura de derecho civil apta para internalizar externalidades, establecer criterios de razonabilidad ecológica, límites ambientales al derecho de propiedad, transparencia contractual y mecanismos de responsabilidad que hagan exigibles la prevención y la recomposición, tal como estuvieron hablando tanto Guillermo como Pablo. Ahora bien, ¿desde dónde arrancamos en nuestro Código Civil? Nuestro Código Civil tiene una parte que es absolutamente maravillosa y se renueva y mira al futuro, y es uno de los elementos más plásticos que a mi modo de ver tiene el código, que es su título preliminar. Y del texto del anteproyecto me gusta resaltar dos partes que nos dan pie a lo que viene para poder aplicar hacia el futuro. Y una de esas partes dice: es necesario que los operadores jurídicos tengan guías para decidir en un sistema de fuentes complejos. Estamos en un sistema de fuentes complejos, estamos en una situación compleja. Todos los conflictos de tipo ambiental que involucran tanto bienes individuales como bienes colectivos son complejos, abrigan en diferentes regulaciones. Entonces me tiene que permitir mirar todo esto como un sistema en el que frecuentemente debe recurrirse a un diálogo de fuentes y la utilización no solo de reglas, sino también de principios y valores. El diálogo de fuentes en este caso es fundamental. Nosotros vamos de lo público a lo privado y de lo privado a lo público. En las COPs anteriores esta cuestión es dispositiva. En esta COP no solo ya se ha convocado al sector privado a participar en el cumplimiento de los objetivos, sino que si el sector privado, utilizando de modo resiliente y efectivo todo lo que tenemos a mano en la regulación vigente en nuestro Código Civil, puede encontrar oportunidades tanto de mejorar sus procesos como de impactar en la economía de un modo muy positivo y obtener un fin de lucro muchísimo más amplio y mejor para todo el mundo del cumplimiento de los objetivos de cambio climático. Otra parte del texto del anteproyecto de título preliminar dice: proponemos darle una amplitud mayor incluyendo reglas para el ejercicio de los derechos, cuyo destinatario no es el juez, sino los ciudadanos, y nociones generales sobre los bienes individuales y colectivos que le dan al código un sentido general en materia valorativa. Se me está estableciendo una estructura de valores, yo sé por dónde voy a ir, y cuando no tenga de dónde tomar, cuando se me haya
han acabado las opciones, siempre puedo venir al título preliminar porque me da posibilidades. Entrando ya en el articulado, el juego y la combinación del artículo 10, que habla del abuso, no voy a leerlo, sino simplemente asumo que todos estamos en la misma línea para poder completar el tiempo y avanzar. El artículo 10 del abuso del derecho, el 14, que me habla de la existencia de bienes individuales y colectivos, cosa maravillosa, superadora de cualquier tipo de regulación existente, y el 18, que me habla de las comunidades originarias, ya empezando a hacer un juego de todo lo que este código protege, de cuáles son las herramientas que me da. Tal y como dijo Guillermo hace 2 minutos, el hecho de establecer cuestiones procesales en un código de fondo es novedoso. Esto de reconocer la existencia de bienes individuales y bienes colectivos es absolutamente novedoso, y no solo esto, sino darle posibilidades de protección dentro del mismo código. El artículo 240, que es el artículo que me abre todo el abanico de protección ambiental, y vuelvo a lo que les dije en cuanto a la agenda de acción y a los ejes temáticos de esta COP30, sus objetivos. Me habla de gestión, me habla de infraestructura, me habla de patrimonio cultural, me habla de transporte, y todo este tipo de cuestiones involucran recursos naturales directamente. Esta protección es fundamental y me la da el Código Civil y el artículo 241, que me ofrece una amplitud en cuanto a la jurisdicción, o sea, me da esta protección y me permite estatizarla. En materia contractual, fundamental para todo lo que tiene que ver con la incorporación del sector privado al núcleo económico positivo y virtuoso que necesitamos para el cumplimiento de estos objetivos, por supuesto el 61, la buena fe. La fractura del tipo contractual. ¿Por qué me interesa resaltar esto de la fractura del tipo contractual? Porque también es una cosa muy novedosa y a mi modo de ver absolutamente superadora. Porque me ofrece el código, la parte de contratos en general y el reconocimiento de los contratos vinculados con el consumo. ¿Qué me da esto? A mí como consumidor me resguarda en cuanto a la información, la publicidad, y a mí como proveedor me da una obligación que va un poco más allá. Ya existía en la ley de defensa del consumidor, pero si yo me pongo a mirarla desde la parte en la que puede convertirse en un círculo virtuoso para cumplir con determinadas cuestiones que se vayan a transformar en posibilidades de financiamiento verde, posibilidades de incentivos y de generar este círculo que necesitamos en este momento, es maravilloso. ¿Por qué? Porque hay una protección, una parte contractual, pero se le da centralidad a la cadena de consumo. La cadena de consumo que va hacia un lado y hacia el otro, porque me exige transparencia en los procesos. Y fíjense, otra cosa más, la mención del 1094, que habla de que necesitamos interpretar cualquier contrato en favor del consumidor y el acceso al consumo sustentable, pone la vara un poquito más alta, tanto para el consumidor, porque le permite el acceso al consumo sustentable, con lo cual también tenemos un consumo responsable, como para el proveedor, que va a tener que ir hacia el consumo sustentable y toda esa producción. Y aquí me gustaría resaltar algo que Guillermo trabajó en su libro, que son todos estos instrumentos de regulación económica que favorecen la producción sustentable, que son de derecho público, pero que si nosotros los combinamos con lo que está establecido en el código, una vez más dialogan las fuentes y vamos hacia el cumplimiento de un objetivo deseable para todos. Prevención, les dije que lo iba a pasar de largo porque lo explicó maravillosamente Guillermo, sé que Pablo también hizo referencia, aunque no puede escuchar toda su presentación, y el hecho de que exista esta figura en el Código Civil que me permita detener un daño, mitigarlo, y que no suceda, porque el mejor daño, como se escuché decir unas cuantas veces al es aquel que no sucede, es también una cuestión novedosa y superadora y mira hacia el futuro. Fíjense que estamos a 10 años de la sanción del código y todavía estamos encontrando maneras de aplicarlo, todavía estamos encontrando posibilidades dentro de todas las situaciones nuevas que se nos van a ir presentando. Este dinamismo, esta plasticidad, esta flexibilidad en un cuerpo normativo de estas características y de esta envergadura es poco común y muy deseable en todas las cuestiones en las que nosotros estamos trabajando. Ahora bien, para cerrar, me gustaría
un eco del pasado en el futuro, y es un reflejo del futuro en el pasado. Esto me pareció absolutamente gráfico con lo que yo quise compartir con ustedes en estos minutos, que es, estamos yendo y viniendo. En este código tomamos lo mejor que tuvimos de la historia, lo modificamos, no nosotros, sino los códigos. Todos aquellos que han trabajado en esto, que están presentes ahí en la próxima conferencia, AIDA, sabe de lo que hablo, o sea, lo tomaron, lo trabajaron y lo superaron. Y están viendo que esto es realidad nosotros lo estamos utilizando. Y es un reflejo del futuro en el pasado. Una vez más, esta idea del diálogo, que va y que viene, una vez más, este dinamismo en la regulación que nos permite mejorar. Y fíjense, yo estoy hablando del futuro y estoy hablando de un texto que se sancionó hace 10 años, trayéndolo a la actualidad con las conclusiones y los objetivos del plan de acción de un instrumento internacional que nos incide absolutamente a todos, porque tiene que ver con la salud planetaria, que tiene ni una semana. Entonces, encontrar en un texto legal esta virtualidad me parece algo maravilloso y quise traerlo como una inquietud planteada para que todos lo pensemos de esta misma manera. Muchas gracias por escuchar.